Ah, Me pongo aquí a tu lado. por favor, silencio. Ya. Hola, buenos días. Más alto, más alto. Hola, buenos días. Soy la Un momento, que todavía no están preparadas las cámaras. Eso se me ha olvidado contártelo. Hasta ellos mandan. Cuando ellos nos digan ya, es cuando empiezas tú, ¿vale? Las cámaras. Ahora. Hola, buenos días. Soy la presidenta Daniela. Hoy es el día. Hoy es el Día Internacional de la Infancia. Por eso. Por eso ¿Qué queremos? que queremos que nos hagáis preguntas O sugerencias. o sugerencias. Podéis preguntarle a la presidenta lo que queráis. Hola, Emma. ¿Qué le parece el maltrato infantil? ¿Qué le parece? El maltrato infantil. ¿Qué te parece? Que no hay que pegar a la gente, ni a los mayores ni a los menores. Nosotras, las presidentas de la comunidad autónoma, queremos que Extremadura sea una región donde reine el amor. Que hay... ¿Qué yo iba a decir? Salomé. Que no a la violación. Que no a la violación. No a las violaciones. Esta semana es muy importante para lo que has dicho, ¿verdad? Porque vamos a recordar a las víctimas de violencia de género, ¿verdad? Muy bien. La libertad para las mujeres. Mi nombre es Junior y le quería preguntar a Daniela, sí, a la presidenta Daniela, que le iba a preguntar cuántos derechos hay. ¿Cuántos derechos? Derechos. ¿Cuántos hay? 78. Hay muchos derechos, pero también hay obligaciones. Hay muchos derechos, pero también hay muchas obligaciones. El derecho a la información es un derecho muy importante, por eso hoy estáis aquí preguntando para luego transcribirlo en vuestro periódico, en el periódico del Colegio Trajano. Luego tendréis que escribir y hacer un reportaje, ¿no? y un artículo sobre lo que habéis vivido hoy aquí. Claro, que dice que... Hola, dice que me te llamo manda. David. Hola, me llamo David y mi pregunta es que qué opina de algunos niños que no tienen casa. Niños que no tienen casa. Pues que todos tienen derecho a tener un hogar para vivir. Y vamos a trabajar para que eso aquí no pase, ¿verdad, presidenta? Hola, yo soy Serena. Quería preguntarte que por qué crees tú que es importante que todos los niños tengamos los mismos derechos. Pues todos los niños tenemos los mismos derechos y ninguno es diferente al otro ni el otro es diferente al otro. Muy bien, muy bien. Para que todos tengamos las mismas oportunidades.
Me llamo Sofía y ¿qué te parece? Mi pregunta es que los niños que no tienen comida. Me parece muy mal porque todos los niños tienen que comer para estar saludables. Muy bien. Voy a escalar un poquito más alto. Hola, me llamo Martín y iba a preguntar cuántas obligaciones tenéis. ¿Por? ¿Cuántas obligaciones tenéis? ¿Las presidentas? Tenemos muchas obligaciones, ¿verdad? Sí. Tenemos la obligación de tener una vida prácticamente pública. Todo lo que hacemos se sabe. Tenemos la obligación de cumplir con lo que hemos prometido antes de que nos votaran. Y esa es importantísima. Si yo le prometí a los extremeños y a las extremeñas que iban a tener una mejor sanidad, yo tengo que cumplir con los extremeños y las extremeñas e intentar trabajar para que se tenga una mejor sanidad en Extremadura. Si yo he prometido que todos los niños y las niñas vais a tener la mejor educación de España, de la mano de vuestras maestras y de vuestros maestros, pues tenemos que entre todos conseguir que eso sea verdad, porque si no estaríamos engañando a todo el mundo, sería una trampa grande. La obligación que tenemos las presidentas es cumplir con lo que decimos, ¿verdad? Sí. Hola, me llamo Paula y mi pregunta es ¿qué te parecen los niños que no tienen familia? Pues que me parece mal porque todos los niños tienen que tener familia para que les cuiden y todo. ¿Alguien una idea que tenga para que hagamos en Extremadura? ¿Algo que queráis que pongamos en marcha? Yo me llamo María y mi pregunta es ¿qué le parece ser presidenta? Súper chulo. Súper chulo. Súper chulo. Hola, me llamo Junior y lo que venía a decir de que no tenemos que abusar de la gente porque a nosotros no nos gustaría de que abusarían. Por ejemplo, yo abuso a alguien, pues a lo mejor algún día me pueden abusar a mí y a mí no me gustaría que me abusarían, ¿sabes? Y por eso. Bien. No hay que abusar nunca. Siempre hay que portarse bien con los compañeros. Hay que ayudar, sobre todo, al que más lo necesita. Y vosotros tenéis que ser una piña, porque entre todos somos todos diferentes, pero todos nos necesitamos. Y hay que ayudaros los unos a los otros, nunca hay que abusar. Y si veis algún caso algún día de abuso, tenéis que decir, basta, esto no. Y ayudar al que lo esté pasando mal, ¿verdad? Sí. ¿Os lleváis bien en la clase, presidenta? ¿Tenéis delegado o delegada en la clase? ¿O todavía no? ¿Hay delegado? No, ¿no? Una pregunta por allí y otra por aquí y ya tenemos que ir acabando, ¿vale? Me llamo André. ¿Y qué opina de los niños que no pueden jugar? Que todos tienen que jugar y que todos tienen que tener juguetes. ¿Por qué inventasteis el Día del Niño? Bueno, nosotras no lo inventamos. Alguien puso en el calendario el Día de la Infancia para dar la importancia que tiene
a los derechos de los niños y de los adolescentes. Por eso hoy queríamos invitaros a venir a la Casa de Todos los Extremeños para que vosotros también fuerais conscientes de que vosotros también tenéis mucho que decirnos a los adultos. Y yo quiero escucharos. Y me gustaría que antes de marcharos escribieseis en un papelito que os van a dar alguna cosa que quisierais que pudiéramos hacer desde el Gobierno por Extremadura, que a vosotros os pareciera interesante. ¿El qué? Lo que queráis. Podéis escribir lo que queráis. Bueno, presidenta, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te has sentido? Bien. Sí. Hay que estudiar mucho para ser presidenta, ¿eh? ¿Eres buena en los estudios? Sí. Muy bien. Qué ayudante más buena. Bueno, ¿hemos acabado la rueda de prensa? Pues ahora despídete. Terminamos esta rueda de prensa y nos vemos la semana que viene. Bueno, la presidenta os va a decir una cosa. Darle las gracias también por estar a los medios de comunicación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Más alto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dile, ahora os vamos a firmar. Ahora os vamos a firmar. Más alto, más alto. Ahora os vamos a firmar. La presidenta Daniela y yo os vamos a firmar ahora, ¿vale? Venga, vamos a firmarles, ¿no? Y pasamos nosotras.
Pues gracias por vuestra paciencia también y por el retraso en la hora, que sé que vamos ajustadillos. Opinión, que no sé. Yo creo que hemos visto un poco un gobierno parecido, con distintas caras, pero parecido a la composición que venía habiendo, un gobierno donde hay, bueno, pues una serie de premios a lealtades y a pactos, y yo lo único que tengo que decir es que espero que ese gobierno mire a Extremadura. Yo voy a exigir al gobierno de Sánchez que nos atienda, que nos responda. Yo hoy mismo voy a volver a dar curso a esas peticiones que hemos hecho de reuniones con determinados ministros, y Óscar Puentes, que es el de Transporte, pues será el primero al que nos dirijamos, y lo vamos a hacer esta misma mañana para ver si dan respuesta a las demandas de los extremeños, que yo creo que ya llevamos mucho tiempo esperando y que no lo merecemos. Yo, de verdad, lo que espero es que las carteras ministeriales realmente muestren que hay una preocupación, en este caso, por Extremadura y por los extremeños. Quería preguntarle por el informe que dice que la Junta malgastó 246 millones de euros en 2 planes de empleo de la AIREF, que nos hiciese esa valoración. Bueno, pues esta es la constatación de lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que los planes de empleo de la Junta de Extremadura servían para maquillar cifras en momentos determinados, pero se muestra con este informe de la AIREF que se han malgastado 246 millones de euros en planes de formación que no conectaban para nada las necesidades de las empresas con la demanda, que tenían las personas que estaban en situación de desempleo. Yo creo que somos muy conscientes de que ese problema estaba ahí, lo evidencia la AIREF, y lo que estamos haciendo nosotros es reformular todo este tipo de programas para desde luego, focalizarnos en la calidad del empleo y en la productividad de las empresas. Pues muchas gracias.